Muy buenas noches, yo soy Julio Ligorría y esto es Destino 2011. Estamos a pocas semanas de las elecciones generales del 11 de septiembre y su programa entra también en una etapa clave. Por eso esta noche presentaremos la primera de dos partes de un diálogo más que ilustrativo, porque compartiremos experiencias con 4 expresidentes de diversos países de América Latina. 3 de ellos visitaron Guatemala por breves horas para participar en el foro de la Fundación Esquipulas Pensar Centroamérica. Y aprovechamos para hacer una reflexión sobre lo que aprendieron estos expresidentes para fortalecer la democracia, para tener una correcta gestión política y llevar prosperidad a sus pueblos. Nos acompañan esta noche los expresidentes Ernesto Samper de Colombia, Alejandro Toledo del Perú, Martín Torrijos de Panamá y el anfitrión Vinicio Cerezo de Guatemala. Del presidente Samper recordamos la compleja gestión de una Colombia inmersa en la lucha contra el narcoterrorismo. Su valiente y clara conducción llevó al país a sentar las bases de lo que posteriormente fue una lucha frontal contra los carteles del narcotráfico. Del presidente Toledo anota la historia, su gestión como gran ordenador de la economía peruana y el esfuerzo por sostener la gobernabilidad a costa de grandes decisiones nacionales. Perú viene creciendo ordenada y acertadamente a raíz de muchas de esas acertadas decisiones tomadas durante la gestión de Toledo. Al presidente Torrijos le cabrá el sitio histórico de ser el gobernante que llevó exitosamente a consulta popular la ampliación del Canal de Panamá. La obra faraónica, que tiene un costo de 7.500 millones de dólares, endeuda al país, pero le permitirá reforzar su posicionamiento geoestratégico de invaluable utilidad para el mundo. Hoy Martín Torrijos se desempeña como secretario general para América Latina de la Internacional Socialista. Y los libros de historia recordarán al presidente Vinicio Cerezo como el primer mandatario civil del país en el renacimiento de la democracia guatemalteca. Es a él a quien se reconoce como el gran gestor de muchas acciones de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático y del segmento político, y el inicio de una lucha y de búsqueda de consensos con los poderes fácticos en Guatemala. Sin duda, un panel de lujo para este diálogo histórico. Sean ustedes, expresidentes, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Vinicio, y felicitaciones por este gran evento de la Fundación Esquipulas. Muchas gracias a ti, Julio. Vamos a iniciar esta conversación el día de hoy tratando de ilustrar un poco a nuestro auditorio en la puerta de las elecciones generales de Guatemala. Llegar a ser presidente no se aprende en ninguna universidad. Todos de ustedes son dueños de un currículum académico muy importante, pero sin duda nadie les enseñó a cómo gestionar la presidencia. Me gustaría que en este primer bloque conversáramos, presidente Samper, un poco sobre esa experiencia, sobre esa sutileza que vive un candidato y cómo transita de la candidatura al ejercicio del poder. Bueno, yo empezaría por decir que ser presidente de Colombia es no gratamente, pero distinto a lo que sería ser presidente con los colegas aquí presentes. Ser presidente de Colombia 4 años es como ser presidente de Suiza 40 años, porque es un país complejo, difícil, lleno de crisis. Inclusive uno sale con la convicción de que si uno pudiera ser expresidente sin ser presidente sería la condición ideal, porque es un tiempo de unas tensiones difíciles. Uno nunca se prepara suficientemente para ser presidente. Yo diría que solamente hasta el momento en que uno se monta en ese avión y le entregan los comandos, se da cuenta o comienza a aprender lo que es ser presidente. Eso no se aprende en las universidades internacionales, no se aprende ni siquiera en la escuela de la vida, no sé si coinciden ellos conmigo o no, pero solamente hasta que uno le entregan el mando, uno comienza a saber lo que es ser presidente y se demora un tiempito en aprender a dar las órdenes correctas y aprender a ejercer la presidencia. Presidente Torrijos, usted tuvo una campaña muy importante, muy larga, me recuerdo, de una gestión minuto a minuto. ¿Cuál fue su experiencia en el tránsito del candidato al presidente? Bueno, yo tuve la fortuna de perder la primera elección, lo cual fue una gran lección importante en la política, donde uno pierde, uno gana, pero además me dio la oportunidad de dirigir la oposición por 5 años, que fue una gran escuela, y fue la oportunidad de conformar no solo equipos, sino una visión de país que llegamos a implementarla rápidamente. Y además conté con la fortuna también de tener
muy buenos amigos expresidentes que nos ayudaron a ahorrarnos esa curva de aprendizaje que sin duda es larga y costosa para todos nosotros y para los países. Presidente Toledo, recordamos que venía el Perú en ese momento en una especie de vacío institucional como consecuencia del proceso post-Fujimori, y la campaña suya también fue una campaña minuto a minuto con un final de fotografía. ¿Cuál es su récord en la historia de cuando usted llega al Palacio ya como presidente? Decía algo el presidente Samper. Yo he hecho todos los méritos académicos. 2 maestrías, un doctorado, profesor en Stanford, profesor en Harvard, pero a mí nadie me enseñó a ser presidente. Y una vez que está sentado sobre la silla, comienza uno a enfrentar. Yo enfrenté un cuadro muy dramático. Un país en recesión, un país con una autoestima colectiva muy baja, porque un presidente terminó fugándose por la puerta posterior de Palacio para terminar en Japón y descubrimos que no era peruano, sino era japonés. Y una película de Hitchcock, o un surrealismo político, renuncia por fax. Usted podrá entender, el país no creía en nadie. Todos los políticos son corruptos. Recesión, autoestima baja. Un cholo que por primera vez en 500 años es presidente, que viene de las calles de estar movilizando, liderando una coalición democrática, con una vincha, violento. ¿Cómo será el gobierno del Cholo Toledo? Demoró 1 año y medio para que los empresarios comenzaran a invertir en el país. Típicos empresarios tímidos, convenidos. No voy, déjeme ver primero. Eso fue muy difícil, pero 5 años aprendí. Me tocó momentos muy duros. Parte de mi récord histórico es que yo llegué a tener una popularidad de 1 dígito en algún momento de mi gobierno, 8%, porque me aferré a este timón que describía en el avión de sembrar de unas políticas fiscales y monetarias para crecer, para distribuir. Al final terminé entre 68% de popularidad, pero tengo arrugas y pelos blancos, entonces me ha costado. Muy bien. Y el presidente Cerezo, que también le toca una transición compleja, veníamos de regímenes militares, había mucha expectativa de lo que se podía hacer con la economía del país, en la apertura democrática, en un país que no teníamos cultura democrática. ¿Cuál es su registro, presidente? A mí nunca se me olvidan las palabras de uno de mis maestros en política, el doctor Aristides Calvani, que decía que uno de los dilemas de la presidencia es que cuando uno llega a la presidencia no sabe cuánto poder tiene. Y cuando uno va a salir de la presidencia cree que tiene más poder del que tiene. O sea, y entonces, y esto lo que significa es de que uno llega a la presidencia en países presidencialistas, donde el presidente es una especie de rey por X cantidad de años, ¿no? En algunos lugares 4, a mí me tocó 5 años, fui el primero y único presidente con 5 años de gobierno. Todos los demás fueron o de 6 o de 4, ¿verdad? Entonces fue una cosa interesante. Pero tal vez lo más interesante era lo que decía el presidente Toledo, el presidente Samper, es decir, uno llega y como nadie le ha dicho a uno por dónde empezar, no sabe ni qué le da a uno miedo tocar un timbre porque podría venir alguien que uno no quiere que venga. O sea, era una cosa muy complicada. Y el reto era enorme, ¿verdad? Porque el país había dejado de producir por la guerra, teníamos menos 2% de crecimiento económico, habían enormes regiones del país que no estaban produciendo ni siquiera alimentos, no teníamos divisas. Yo llegué al gobierno de la República y una de las cosas más desesperanzadoras es encontrarse que le dé el reporte del Banco Central a uno y le diga, hay menos 17 millones de dólares y hay que pagar una factura de petróleo, porque si no empieza el gobierno democrático con colas en las gasolineras o en las vendedoras de petróleo para los ciudadanos, y hubiera sido una tragedia. Y a mí nunca se me olvida que yo
le hice un préstamo de 17 millones de dólares al presidente de México con la promesa de pagárselo en un mes, y para lograrlo le pedí 17 millones de dólares prestados al de Venezuela. O sea, esa era la situación que se presentaba. Pero y el reto yo diría que estaba en tres grandes líneas. Primero, institucionalizar el país para una democracia. Habíamos tenido 30 años de gobiernos militares, y una de las anécdotas más interesantes es cuando yo tuve que recibir al primer embajador a presentar sus cartas credenciales, y yo llegué con mi Estado Mayor y con protocolo de la Cancillería y les dije, bueno, ¿cuál es el traje que uno se pone para recibir credenciales? Y me pasaron el reglamento decía uniforme de gala. O sea, no había protocolo para civiles, ¿verdad? Es una cosa verdaderamente impresionante. Tuvimos que cambiar esa estructura militar en todo el país. El segundo reto era construir la democracia, y que era impresionante. Los partidos políticos habían venido enfrentándose desde la caída del presidente Arbenz prácticamente a muerte, es decir, había un partido de izquierda, algunos de tendencia socialdemócratas, y otro partido de extrema derecha, que es el Movimiento de Liberación Nacional, y se sucedían los gobiernos persiguiéndose los unos a los otros y expulsándose, mandándolo a uno al exilio sistemáticamente. Entonces había que sentar a la gente a hacer acuerdos políticos y enseñarles a respetarlos, que era una cosa muy complicada. Y el tercero fue terminar con la guerra. Cuando yo era candidato presidencial, yo le dije una vez a mis amigos que yo llegué demasiado pronto a ser presidente, porque asesinaron a todos los que iban adelante de mí, a quienes les correspondía, Manuel Colón Arribeta, Alberto Fuentes Mohr, y a una gran cantidad de líderes políticos que fueron muertos, y entonces me fui quedando yo como en la cola, y todavía no estaba en los primeros niveles, pero el hecho de haberme salvado de 4 atentados me convirtió en un líder político y me permitió ganar al gobierno de la República. Entonces había que terminar con esa guerra e iniciarla, y teníamos que hacerlo en América Central. Pero el dilema fue así, muy, muy complicado. Nosotros, una vez me preguntó un periodista que de cuánto poder creía que yo tenía, y yo le dije que 33%. Cuando empecé a lidiar con el ejército, cuando empecé a lidiar con la embajada de los Estados Unidos, cuando empecé a lidiar con el sector económico, que era muy poderoso siempre, como siempre, me di cuenta que a mí había pasado de optimista, que no tenía tanto. Bueno, volvemos con ustedes en este segundo segmento, donde vamos a hablar de la desigualdad, un lugar común en América Latina. Volvemos con ustedes en un minuto.